¿cuál es su opinión acerca del contexto político, social, venezolano actualmente? Bueno, como hablamos mientras estábamos fuera del aire, el problema venezolano no es, o esto a lo mejor a la gente no le va a gustar mucho que lo diga, pero es una realidad. El problema venezolano no es la situación que está sucediendo hoy. La situación que está sucediendo hoy es consecuencia de un problema que venimos arrastrando desde muchísimo tiempo antes. Ayer se celebraron 207 años de lo que nosotros llamamos la Declaración de Independencia. Pero realmente nosotros no declaramos la independencia. Se dice, incluso nuestros maestros, nuestros profesores, nos dicen que el 19 de abril el pueblo de Caracas dio un grito de independencia, y eso no es la verdad, porque la declaración de independencia nuestra no dice que es una declaración de independencia. La realidad de la declaración de independencia nuestra dice que es una declaración de fidelidad a Fernando VII por unos sucesos que se sucedían en ese entonces en Bayona con la monarquía española, que había sido usurpada por un Bonaparte. Entonces los mantuanos, que no son la población venezolana, porque los mantuanos eran una clase muy particular y muy especial de nuestra población, ellos deciden aprovechar la contingencia y la confusión de la Junta Suprema de Gobierno que había formado los Bonapartes y los capitanes generales que todavía estaban en concordancia con el rey y bueno, el desbarajuste político que había en España, deciden tomar acciones para hacerse con el poder en las provincias. Y en efecto, hacen esa declaración para salir de Emparan, que era el capitán general puesto por los Bonaparte. Entonces, cuando decimos que el cura alzó la mano y le pidió al pueblo que dijera que no, eso tampoco es una realidad, porque tenemos que situarnos en el contexto histórico de aquel entonces, que no es el mismo de ahora. La iglesia tenía un poder muy grande en la colonia. Tenía el poder de mover y quitar gobernantes. Tenía supremo poder. Porque tenía el tribunal, que en la historia es quizás el más poderoso que ha habido, que es el Tribunal de la Inquisición. Entonces, cuando un cura levanta un dedo y dice que no, la gente, muy posiblemente en ese entonces, la gente diría no. Porque se arriesgaban a tener consecuencias si no le hacían caso al cura. Entonces, entendiendo eso, aparte que los que estaban en la plaza del Cabildo, del Consejo Municipal, de la alcaldía de hoy en Caracas, esa gente no eran tampoco la población de Venezuela. Recordemos que Caracas tenía apenas 20.000 habitantes. Era una ciudad de unas 100 cuadras, más o menos, que es el centro de Caracas de hoy. O sea, era una ciudad relativamente pequeña en cuanto a población. La población venezolana era rural porque este era un país que producía cacao, que producía caña, que producía su agricultura era productiva. La Venezuela petrolera es del siglo XX, no de aquel siglo. Entonces, lo que había en Caracas, los citalinos de Caracas eran o gente del gobierno o gente de la Ilustración, que cuando digo gente de la Ilustración era gente de las universidades, estudiantes y ese tipo de cosas, y ellos son los que dicen que no quieren Emparan. Y a ellos, en efecto, Emparan les dice, bueno, si ustedes no quieren que yo los mande, yo no los mando. Y se va. Muchos dicen que por un acto de cobardía. Yo no diría eso, yo diría en un acto que tiene que ver con la concordancia de haber sido puesto por el rey y de enfrentarse a la realidad de que ahora tenía a un monarca usurpador, que era Bonaparte. Entonces nuestra declaración de independencia no es una declaración de independencia. Se convierte en una declaración de independencia porque la clase mantuana,
una clase minoritaria, aprovecha la contingencia y decide que América debe ser mandada por los americanos, un poco en concordancia con la doctrina Monroe de América para los norteamericanos. Esto le quitaron lo del norteamericano y dijeron, bueno, América para los americanos. Y es desde allí desde donde empieza todo. Otra cosa que prueba lo que estoy diciendo, es la forma en que se configuró Venezuela después de esa declaración. Porque Venezuela se dividió. La junta que se forma una vez hecha esa declaración envía delegados a todas las provincias a dar la noticia del cambio de gobierno e incluso a países en el extranjero. Y los envía, entre ellos, por ejemplo, Simón Bolívar, que era un joven de la sociedad caraqueña que va con Andrés Bello justamente a Londres. Pero envía a todas las provincias. Bueno, Coro y Maracaibo, sus delegados resultaron muertos, decapitados, sus cabezas fritas y expuestas. De manera que no podemos decir que toda Venezuela lanzó un grito de independencia. Eso no es la verdad. Y en ese sentido nos han mantenido durante 207 años.